Ahora ya cambiando información en Economía Verde, lo habíamos anunciado, vamos a hablar sobre lo que es el cumplimiento de la ley de consulta previa. ¿Se está ejecutando esto? ¿Se le está consultando realmente a las comunidades indígenas sobre determinados temas o no? Pues eso se lo vamos a consultar a nuestra invitada de esta tarde. Ella es Melania Canales Poma, presidenta de ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú. Muy buenas tardes. Alimpuncho cachun, la parexiita y chaynalata jamtapas niñay. Eso es muy buenas tardes en quechua. Muy buenas tardes, ¿cómo están a todos ustedes? Incluyéndote a ti, un saludo especial. Muchísimas gracias. Luego de este saludo le consultamos directamente sobre esta ley de consulta previa que se entiende, ¿no?, para poder un poco cautelar o cuidar nuestros territorios amazónicos, andinos también. Se les debe consultar a las comunidades originarias sobre si están de repente autorizando el inicio de estas actividades. ¿Se está cumpliendo ello o no? ¿O cómo viene funcionando esta ley de consulta previa? Bien, en nuestro país existe una ley, la ley de consulta previa, que después del famoso baguazo se tuvo que dar esta ley de consulta previa. Pero esta ley solamente se trata de consulta, pero no de consentimiento. Mientras que el convenio 169 de la OIT dice es consulta previa, libre y informada y con consentimiento. Pero en este caso no se da. Inclusive la ley, como se dice, ha violado el derecho internacional en este caso. Entonces, allá tenemos una preocupación. Entonces, ¿qué viene a ser la consulta? La consulta es el procedimiento, es el proceso, pero el derecho es el consentimiento, ¿no? La consulta es el proceso. Entonces, y también la participación, que es un derecho de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, un derecho colectivo. Estamos hablando del derecho colectivo. Entonces, yo creo que como tal todavía no se hace efectivo en nuestro país, teniendo en cuenta también que a pesar de que la ley del 2012 para adelante se da la ley de consulta, pero ni siquiera los que hicieron esta ley, que es el Congreso, no te consulta, no ha consultado hasta ahora ninguna ley, ni tampoco ha podido hacer los procedimientos necesarios dentro de su reglamento del propio Congreso. Así es, porque muchas veces nos preguntamos cómo cuidamos nuestros bosques, nuestros territorios, estos espacios de conservación, ¿no? Que no sería mejor preguntarle a los que viven en estas zonas, que directamente conocen cuál es el peligro, cuál es el cuidado que se le debe dar. Sin embargo, esto no está ocurriendo, nos señala usted, ni siquiera la consulta previa y menos el consentimiento, como debería y como señala la ley, ¿no?, que se dio precisamente la ley 29785. Claro, muchas de las consultas que se hace a veces la consulta, pero no respetando los derechos internacionales. El consentimiento no existe, pero lo que hemos visto es que cuando se consulta, por ejemplo, las informaciones que se dan no son asertivas. Te hablan de las bondades de los proyectos, pero no te hablan de la otra parte, de las dificultades que puedan crear o los problemas que se puedan crear con estos proyectos. O sea, yo creo que es importante hablar de lo bueno y lo malo. Entonces, ahí tenemos una preocupación, nosotros como pueblos y como organizaciones indígenas. Para que podamos entender también el contexto, a ustedes se les debe consultar principalmente cuando se va a desarrollar alguna actividad extractiva, no sea minería, sea de repente el mismo el trabajo de repente extracción o lo que es en el rubro de hidrocarburos también. O sea, todo lo que tiene que ver la actividad extractiva que se va a ejecutar en territorios de pueblos indígenas debería ser consultado. O sea, todos los proyectos que afecten a nuestras vidas de manera positiva o negativa. Y bueno, las extractivas es uno de ellos, pero también hablemos de las infraestructuras. Y justamente ha habido una sentencia, ¿no?, que salió para que se consulte a las obras de infraestructura pública. Por ejemplo, una carretera en la Amazonía, claro, ¿qué impacto puede tener? Exacto, ¿qué impacto puede tener? Y entonces, si esos impactos hay que cuidar, también ver cómo garantizar que no se den. O sea, esa es una preocupación que tenemos. Hay carreteras que se han abierto en la Amazonía y una vez que se abran van otras personas, terceros, y se empiezan a apropiar de los territorios indígenas, por ejemplo, o empiezan a talar los árboles, ¿no? Y entonces, o actividades ilegales como
la siembra de la coca. Eso vemos también en la Amazonía, ¿no? Que es Pucallpa. Antes se hablaba del Bray, ahora estamos hablando de Pucallpa. Y es una preocupación que tenemos y esperamos que el gobierno, o sea, los gobiernos, digo, y en este caso el gobierno no solamente es el Ejecutivo, hablemos del Legislativo, ¿qué están haciendo? Hablemos del Poder Judicial. Y es una preocupación que tenemos, que ellos tienen que, de alguna manera, proteger estos territorios. Estamos hablando de cambio climático. Y cómo el cambio climático está afectando a los pueblos. Y hace poco los expertos en las Naciones Unidas han dicho que a 2030 vamos a sufrir una crisis climática lo que nunca ha habido. Y lo estamos viviendo actualmente. Lluvias torrenciales, sequías, estamos viendo desaparición de animales, de plantas, ¿no? Entonces, inclusive aparición de enfermedades, y producto de ello es el COVID-19, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado, o sea, proteger el territorio, proteger a la madre tierra, a la Pachamama, es proteger las vidas. Ahora, ¿podría compartirnos algunos ejemplos en los cuales se han puesto en marcha algunos de estos proyectos en lo que es actividad extractiva y no se les ha consultado a ustedes y que ahora se viene ejecutando o de repente ya vienen ya viene funcionando alguna de estas iniciativas? Por ejemplo, hablemos, en el Perú existe hace más de 50 años lo que se llama la extracción del petróleo, en la Amazonía, en Loreto sobre todo, y ahí jamás se ha consultado a los pueblos indígenas. Son más de 50 años que vienen trabajando esta actividad, y hace poco se hizo el derramamiento en el mar, bueno, porque está más cerca a la ciudad, se tuvo que levantar, pero hace más de 50 años hay esos derramamientos. Tú vas en los ríos de la Amazonía, el Marañón, totalmente contaminados, peces que están llenos de petróleo, se puede decir, saltan los pececitos y te botan aceites. Claro. Entonces, eso afecta a la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Exacto, de los ciudadanos, de nuestros compatriotas que viven en estas zonas, ¿no? Porque no todo es Lima, no todo es depende de las zonas o las grandes ciudades, son las comunidades indígenas, las comunidades amazónicas, ¿no? Que están directamente o resultan perjudicados con estas actividades en las que no se les consulta, ¿no? De repente antes había alguna justificación porque no estaba normado, no había esta ley. Sin embargo, desde el 2012 existe esta ley de consulta previa y de la cual no se viene ejecutando o al menos no se viene cumpliendo a cabalidad. Ustedes, el Perú, bueno, vamos a mencionar, en octubre va a estar presentando el EPU, que es el Informe Periódico Universal, en la que debe dar cuenta de cuánto se está cumpliendo en las recomendaciones respecto a lo que es la defensa y el respeto sobre todo a los derechos de las comunidades andinas. Este octubre se está presentando este informe y ustedes han puesto o han sido parte, han incluido algunas de las quejas o reclamos de los cuales vienen siendo víctimas. Sí, mira, en octubre, si bien es cierto, se presenta la EPU, o sea, el gobierno peruano va a tener que presentar ese informe en octubre. Ante las Naciones Unidas. Ante las Naciones Unidas. Pero ya nosotras también hemos presentado el informe desde la Organización de Mujeres Indígenas, sobre todo en lo que respecta a consulta previa, cómo el Estado ha tenido recomendaciones de otros países, de las Naciones Unidas, y no lo están cumpliendo. Y hay normativas, o sea, ¿cómo están cumpliendo el convenio 169, que el Perú ha firmado, ha ratificado? De la misma forma, hablemos también del foro permanente de cuestiones indígenas, ¿no?, de las Naciones Unidas. ¿Cómo están cumpliendo? Entonces, ahí tenemos una preocupación, o sea, lo que nosotras exigimos, ser sujeta de derechos como pueblos y mujeres indígenas, y ser sujeto de derechos es que tengamos las mismas posibilidades, las mismas condiciones, y además que nos tomen en cuenta que nosotras también tenemos distintas cosmovisiones. En el Perú existe 55 pueblos indígenas, y esos 55 pueblos indígenas, bueno, hasta ahora hablan 47 lenguas indígenas, y muchas veces ponen pues como si fuéramos uno monocultural. En el Perú es multicultural, y entonces hay que entendernos, hay que relacionarnos, eso es la interculturalidad que tenemos que también respetarnos. Los pensamientos son distintos, pero hay que ver cómo se tiene que buscar un desarrollo, pero respetando realmente estas diversidades de pueblos, que no nos impongan, que no nos digan, pues, oye, ustedes son menores, nosotros somos los tutores, o nosotros decidimos sobre ustedes.
es como ver hoy que somos incapaces, lo cual no es cierto, ¿no? Ahora, señora Melania, no se debería entender de que si es que ustedes no dan el visto bueno, la aprobación a esta consulta previa a su consentimiento, no debería avanzar ningún proyecto, porque es lo que se tenía entendido. Sin embargo, esto usted lo que nos está diciendo esta tarde es que sigue avanzando, es decir, la opinión de ustedes queda de lado, impera de repente el beneficio mayoritario o el beneficio, para que siga esto. Sí, lo que nos preocupa es que cuando se aplica la consulta y el consentimiento, el diálogo es con el Estado, la participación con el Estado, pero muchas veces antes de conversar con el Estado entran las empresas. Y entonces, claro, y a veces también entran en la corrupción algunos dirigentes o promueven la corrupción las empresas, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tenemos. Ya una vez que entró los empresarios, recién entra el Estado. Como decía, ya le convenció, ya debe estar, como se dice, bonito las cosas, ¿no? Entonces, ahí es la preocupación. Y ha habido pueblos que han dicho, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, pero el Estado, conforme su ley de consulta, el Estado es que tiene la última palabra, o sea, la decisión. Aunque el pueblo diga no, si el Estado dice sí, entra. Y es entonces, lo que está pasando. Es lo que está pasando. Entonces, yo digo, pues, entonces, ¿para qué hacer una consulta? Gastas plata, inviertes plata, y al final, para que solamente el Estado decida. Ahora, si bien es cierto, ustedes van a presentar estas quejas, estos reclamos, estas observaciones en este informe que el Perú debe estar presentando ante las Naciones Unidas. Sin embargo, ¿por dónde ustedes han identificado hay una solución para mejorar esta situación a nivel ya internamente, a nivel país, a nivel Perú? ¿Por el Congreso, el Ejecutivo? Porque una cosa es Naciones Unidas, pero aquí internamente, ¿cómo arreglamos este problema? Claro, yo creo que tiene que ser el legislativo, el Congreso. El Congreso, tiene que también el Ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? El Congreso, primeramente, ahorita debe de realmente, como se dice, hacer consulta previa a las leyes, a las normas. Pero no, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? O sea, todas las normas que afectan derecho de pueblos indígenas. ¿Alguna de ellas? Alguna vez consultarnos, mira, está, por ejemplo, si quieren utilizar un terreno, un territorio, decir, mira, esto estamos pensando, ¿qué les parece? Pero no nos consultan, ¿no? Entonces, al contrario. Pero también hablemos del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que acatar lo que dice el Convenio 169, que tiene rango constitucional en nuestro país. Pero hay mucho desconocimiento, Para los pueblos indígenas no es posible nuestras vidas sin el territorio. Exacto. Y tampoco nadie, o sea, el que vive en la ciudad siempre va a esperar que el territorio produzca la comida, produzca la medicina, si no, olvídate, o sea, ¿de qué estamos viviendo? No vamos a vivir de... Con la despensa, ¿no? Así es, y eso hay que, y proteger el territorio es proteger la vida de todos, o sea, no estamos pensando en solo la vida de los indígenas, ¿no? ¿Y cómo se sienten ustedes, entonces? ¿Cómo es que siguen sus días sintiéndose tal vez ignorados frente a todo lo que viene sucediendo? Porque ustedes libran una batalla propia de las comunidades, ¿no? Y de repente el poder trasladarse también acá a Lima y poder expresar o canalizar su voz no debe ser fácil, ¿no? Porque es otra realidad la que se vive en estas comunidades. Bueno, sí. Lo que hemos podido experimentar y experimentamos creo que son las múltiples violencias. Y esas múltiples violencias no solo es la violencia machista que vivimos las mujeres indígenas. Hablemos de esa violencia colonialista, esa violencia racista, que hoy lo vemos a flor de piel en estos días, ¿no? Entonces, creo que ha salido a relucir eso. Vivimos la violencia clasista, la violencia extractivista de nuestros conocimientos, pero también de nuestra madre tierra, la madre naturaleza. Todo lo que le pasa a la madre naturaleza nos va a afectar a nosotras. Y entonces es producto de ello las distintas enfermedades. Entonces son violencias que vivimos y esa violencia van dejando, como se dice también, las jóvenes también viven esa misma violencia, las niñas, la futura generación. Y es ahí nuestra preocupación. Entonces buscamos las mujeres indígenas simplemente una vida libre de violencias y
queremos una vida digna como cualquier otra persona. Por ejemplo, hablemos de una educación de calidad, salud de calidad y gratuita. Es lo que venimos exigiendo, ¿no? Entonces yo creo que en el territorio todavía existe la autonomía. Producimos nuestra propia comida, ¿no? Producimos nuestras propias ropas, pero a veces este sistema va despojando nuestros territorios y entonces la tierra ya no produce. La contaminación destruye nuestras vidas, destruye nuestra comida, nos produce las enfermedades. Entonces lo que queremos es una vida digna. Es lo que venimos exigiendo las mujeres indígenas. Muy bien, y sobre todo que se respete una ley que ya está debidamente establecida, ¿no? La ley de la consulta previa. Por algo está esa ley, para que se respete, para que se ponga, para que se le dé el cumplimiento que corresponde. Claro, y esa ley tiene que también no violar los estándares internacionales como el convenio 169, el convenio que ha sido firmado y ratificado por el Estado peruano y que es ley en nuestro país, tiene rango constitucional. Así es, no están exigiendo nada del otro mundo, están que piden simplemente que se cumpla la ley, que es la consulta previa a las comunidades donde se vaya a ejecutar, donde se vayan a realizar diversas actividades extractivas de manera legal. Ahora, sin dejar de lado las actividades ya ilegales que se desarrollan con bastante fuerza en nuestra Amazonía. Agradecemos a Melania Canales Poma, ella es presidenta de la ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, hablándonos de lo que están demandando ante las Naciones Unidas, que es que se respete la consulta previa. Muchísimas gracias, señora Melania. Muchas gracias, mi estimada. Muy bien.